Lo que sucede es que cualquier nutriente que vaya al cuerpo de agua puede provocar este crecimiento. Lo que nosotros tenemos que saber es que fundamentalmente en los lugares donde el agua está relativamente quieta, como yo te decía, en la laguna del Sauce básicamente el problema arrancó en la década del 60. Desde el 60 se estaba monitoreando que hay algunas cianobacterias, pero eran muy pocas. Hace unos años sabemos que hubo un evento de olor y sabor en el agua porque las toxinas pasaron al agua. En este momento la OCE tiene instalado un mecanismo que antes no estaba instalado porque no había cantidad suficiente de cianobacterias para provocar ningún efecto en el agua potable. Ahora tiene instalado un mecanismo de filtros con carbono activado que logra frenar eso. Pero ¿cómo se producen ellas? Y básicamente en la laguna del Sauce, desde que se empezó a tomar agua para potabilizar de la laguna, se construyó una represa. Porque antes por el arroyo del Potrero podía salir agua dulce, pero también podía entrar agua salada. Potabilizar agua salada es mucho más caro. Entonces hay una represa. ¿Qué es lo que sucede con las represas? Y lo mismo pasa en la laguna del Diario con la ruta, que funciona como si fuera un represamiento. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se descarga agua, el agua que se descarga es agua limpia, porque es el agua que está sobrenadando. Cuando llueve, el agua viene con los nutrientes que arrastra junto con el barro, con la tierra, con lo que viene de las tierras de cultivo. Afecta mucho cuando hay un campo que fue cultivado, se aplicó fertilizante y después el campo queda sin vegetación. Porque cuanto menos vegetación tiene, más arrastre genera y todo ese sedimento se va depositando en el fondo de la laguna. Y de ahí las plantas, las cianobacterias, quien esté creciendo, tiene una fuente importantísima de nutrientes. Por supuesto que cualquier aplicación de elementos que tengan nitrógeno, fósforo, afecta. También afectan las poblaciones humanas, sin duda. Ahora, en general nosotros tendemos a pensar que las poblaciones humanas, cuando tienen un pozo negro, el agua que llega, ya llega con determinado grado de filtración. Entonces el efecto no es tan fuerte como puede ser en el caso de una fertilización, que tampoco es que no se pueda fertilizar. Lo que sucede es que debería haber protocolos que establezcan que hay que hacer análisis de suelo, saber exactamente cuánto fertilizante se necesita y saber cuándo aplicarlo. Porque si yo lo aplico y llueve al otro día, evidentemente va a terminar en la laguna. Entonces, hay muchas cuestiones que no es que se pueda prohibir, pero hay que regular usos si nosotros queremos controlar las cianobacterias. Es difícil, una vez que yo las tengo instaladas, sea en la represa, sea en la laguna, controlarlas. Pero hay tecnología a nivel mundial que permite controlar. Se controlan por ultrasonidos, se controlan por ozono, hay diferentes tecnologías y no hay soluciones, en los procesos ecológicos nunca hay soluciones que sean aplicables a todos los sitios. Hay que buscar en cada condición en el Uruguay cuál sería la más apropiada. O por lo menos el menor impacto Claro, que produzca el menor impacto y a su vez porque son tecnologías caras, cuál podríamos a la escala nuestra aplicar. La otra cosa que te voy a contestar con respecto a los ríos es que las cianobacterias están en nuestras represas, pero no llegan al mar si la represa no se abre para largar agua. ¿Cuándo tiene la represa que abrirse? Cuando llueve mucho en la cuenca alta. Entonces, a veces, no solo que los ríos nos traen el arrastre de todos los sedimentos y eso alimenta esas cianobacterias, sino que además sucede que eso que viene, toda esa agua, estoy obligado a abrir la represa y entonces van las cianobacterias al mar. Si no lloviera tanto en la cuenca alta, es posible, o sea, nosotros nos enteramos este verano porque llovió mucho en la cuenca alta. Exacto. Si no, a Punta del Este nunca llegan las cianobacterias. Bueno, y de esta manera continuábamos con la entrevista de Betty Molina. Y mientras investigábamos sobre este tema nosotros, podíamos aprender un poco más. Una de las cosas que pudimos ver es que desde los años 60 ya se notaba en esta zona la presencia de cianobacterias. Uno de los que lo hizo notar fue el ingeniero agrónomo Daniel Panario, grado 5 de la facultad, con el que pudimos informarnos también, leyendo un poco, sobre este tema. Él explicaba en algunos de los artículos, como también lo decía Betty Molina, que sobre el uso de los fertilizantes en la tierra a veces queda acumulado y cuando hay una inundación, el arrastre del agua, se vuelcan los ríos y bueno, esas represas que tienen que abrir sus puertas para liberar un poco de agua, termina llegando la cianobacteria a la costa, ¿no es cierto? Bueno,
Un dato que arrojaron los informativos de Montevideo este año sobre una investigación en el fondo del río Santa Lucía, se obtuvieron resultados más altos de fertilizantes en el fondo del río que en el mismo campo. O sea, es un dato bastante alarmante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Aparte también creo que viene también de la zona más arriba también, que llega todo ese caudal de agua en el río Paraná. Y bueno, y también otro actor que también influye mucho es también los fertilizantes, los campos que llegan a nuestros ríos, arroyos, y bueno, y termina desembocando en la laguna del Sauce. Exacto. Otra de las cosas que hablaba Betty Molina es que una de las razones por las que prolifera la cianobacteria, en el caso, por ejemplo, hablemos puntualmente de aquí, de Laguna del Sauce, se debe a la represa, al embalse que hay, ¿verdad? Que permite mantener, digamos, un caudal en la Laguna del Sauce. Esto es necesario precisamente porque Betty nos decía que es mucho más caro potabilizar agua salada, es decir, si no estuviera la represa acá en la laguna, entraría agua salada cuando hay creciente, ¿verdad? Y Betty decía que no es posible, o al menos no existen los medios, y es muy caro ahora para hacerlo, potabilizar agua salada. Por eso lo de las represas. Pero esto tiene, digamos, un doble sentido, que es que esto ayuda a que la cianobacteria, digamos, a que la población de la cianobacteria aumente. Y la lluvia también del verano, que este último verano también llovió mucho, y también el tema del calor, también las altas temperaturas, todo es un combo ideal para estas bacterias también, ¿no? Sí, es muy importante saber que habría que regular el tema del uso de los fertilizantes, porque la verdad que está siendo un problema muy grande para todas nuestras aguas. Todo eso que se está volcando está alimentando a la cianobacteria y además bacterias que están en el agua. O sea que el uso de fertilizantes excesivo que está ocasionando todo esto debería regularse cuanto antes, porque si no, no sé qué va a pasar con nuestras costas, la verdad. A continuación, Betty nos va a hablar sobre los controles que existen y el monitoreo de la calidad del agua de las playas, y también cuáles son los puntos de muestreo que existen en el departamento y los que son los que arrojan el resultado de las aguas que tienen cianobacteria y demás, la temperatura y otras cosas más. Y también nos va a hablar de los efectos de la baja salinidad del agua que se genera por el exceso de lluvias, y eso genera un exceso de agua dulce en nuestras aguas marítimas. Nosotros, como todas las intendencias costeras, formamos parte de un plan de monitoreo de la calidad de agua en las playas. Todas las intendencias que tenemos costas aplicamos el mismo protocolo, definido entre nosotros y con Dinama. La Intendencia de Maldonado en particular tiene 16 puntos de muestreo a lo largo desde el arroyo Solís hasta la laguna Garzón. Hay 16 puntos de muestreo. Eso no quiere decir que sean los únicos puntos. Esos 16 nosotros nos comprometemos a monitorearlos durante todo el año, desde mayo a noviembre mensualmente, y desde diciembre a abril semanalmente. Esos muestreos nos dan resultados que tienen que ver fundamentalmente con la temperatura, el pH, los coliformes que pueda haber presentes en el agua, y nos permiten detectar, y por supuesto las cianobacterias, pero nos permiten detectar fundamentalmente la aptitud de baño del agua. Con respecto a las cianobacterias específicamente, los guardaparques también tienen formación, porque las cianobacterias, cuando nosotros las vemos, son microscópicas, cuando las vemos porque hay una concentración muy grande. Entonces puede ser que la veamos como si fuera yerba disuelta en agua, puede ser que la veamos como hilos, que son pequeños filamentos que aparecen, o puede ser que veamos una mancha verde. Los guardavidas de todos los departamentos costeros del Uruguay aplican el mismo protocolo, que es sacar agua, que la pueden sacar con un balde, con cualquier recipiente, y ver qué porcentaje de esa agua se bebe. Si yo tengo una yerbita, no van a poner la bandera sanitaria porque eso tiene una baja concentración, hay cianobacterias, pero es baja la concentración. Lo primero que queremos decir es que cianobacterias hay siempre. Las cianobacterias en sí mismas no nos afectan. El tema es la cantidad. El tema es cuando hay en proporción al agua. Ahí está, el tema es cuando hay un exceso de cianobacterias. Y a veces sucede,
A veces nos llama la gente y dice, pero quiero ir a la playa, ¿hay cianobacterias? Y a veces hay cianobacterias en la parada 12 y en la 7 no hay, porque es una mancha que se mueve en el agua. Lo que estaba sucediendo también este verano, y por lo que nosotros pensamos que particularmente llegaron hasta esta zona las cianobacterias, es que como había mucha agua dulce que traía el Uruguay y el Paraná, el agua nuestra tenía una salinidad baja. Nosotros tenemos el agua salobre básicamente al Río de la Plata, y todo lo que es la Playa Brava ya tenemos agua bien salada, agua marina. El grado de salinidad que normalmente nosotros teníamos en la zona de la Playa Mansa, este año estaba en José Ignacio. Y el grado de salinidad que normalmente encontrábamos en José Ignacio estaba en La Paloma. ¿Qué quiere decir esto? Que teníamos mucha agua dulce. La corriente había empujado. Que la corriente demasiado. empujaba, y sobre la costa se veía toda el agua dulce, que si uno lo miraba incluso veía, porque la mancha se ve de otro color. Entonces toda esa agua dulce hacía, porque las cianobacterias que se crían en las represas son de agua dulce. Hay bacterias marinas también, pero estas son de agua dulce. Pero sobrevivían porque la salinidad era muy baja. Impecable. Entonces, por eso es que decimos, es posible que cianobacterias va a seguir habiendo en el Uruguay, como sigue habiendo en la Laguna del Sauce. Ahora, hubo un año que tuvimos que poner bandera sanitaria 2 semanas en las playas de la Laguna del Sauce. Este año tuvimos que poner 1 semana, y el año anterior no tuvimos que poner nunca, porque si bien había cianobacterias, estaban ubicadas en una zona de producción rural y no vinieron a la zona de la costa de la playa que usa la gente. La gente básicamente usa la playa del Club del Lago y la playa de la Capuera, son las 2 playas. Entonces nosotros estamos atentos a que en esos 2 lugares, si hay en esos 2 lugares cianobacterias, se pone bandera. Si en esos 2 lugares no hay, nosotros no ponemos, porque lo que esté más arriba no te afecta, vos vas a entrar a bañarte ahí en ese lugar.